Dios es bueno, Dios es fiel y Dios tiene el plan trazado. Cada vez que hay un problema en nuestra vida, cada vez que sale una tempestad en nuestra vida, previo a la manifestación de esa tempestad, previo a eso, ya hay un plan de Dios para esa tempestad, para que esa tempestad pueda acabar y haber bonanza. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Qué contento estoy, de verdad, qué emoción y qué alegría siento en mi corazón de verles. Pero a la vez también hay un pesar en mí y en la iglesia, en todos los que servimos, porque este es la próxima semana, el próximo domingo será el último domingo presencial. Y hay una parte que nos entristece, pero otra parte que nos goza, porque lo que cierran son las puertas del auditorio, pero la iglesia jamás. La iglesia no cierra. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa y creo que vamos a tener aún más actividades que ahora que inicia esta etapa. Dios ha sido bueno y Dios tiene un plan para tu vida, para la vida de esta iglesia y para la tuya también. Para ti que conformas la iglesia, para tú que eres un ladrillo vivo de esta iglesia, que forman esta iglesia. Hay un plan divino, hay un plan de parte de Dios. No es casualidad que estés aquí y no es casualidad que estés conectado, créanme. Dios tiene una palabra para ti y una palabra para cada uno de nosotros que estamos aquí. Amén. Cuando escuchamos la palabra tempestad, lo primero que se nos viene a la mente es algo así como truenos, relámpagos, borrasca, lluvia, viento, centellas. Efectivamente, la tempestad tiene la característica de mover y cambiar nuestro tren de vida. Pero no solamente lo mueve y lo cambia, sino que transforma nuestro interior. Una tempestad nos quita la paz. Una tempestad tiene una asignación y tiene un objetivo. Quita la paz y añade miedo, añade temor. Y vamos a ver en esta historia que les voy a compartir cómo es ese tipo de temor, ese tipo de miedo, y cómo es que la tempestad puede robar la paz a una persona. Para eso quiero que me acompañen primero a la palabra, a Marcos 4, versos del 35 al 41, tocante a la versión Reina Valera. Marcos 4, versos del 35 al 41. Eso es. Lo voy a leer directamente de aquí. Dice Marcos 4, versos del 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Habla de Jesús. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y estaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo
no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Wow. Este pasaje, iglesia hermosa, amados, tiene muchas enseñanzas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la oficina, en cualquier parte donde tú te encuentres. Pero más, tiene enseñanzas que tú puedes, debes y tienes que aplicar dentro de ti, adentro de ti. Hay tormentas en la vida para los que nadie está preparado. Nadie está preparado para una tormenta, para una tempestad. Cuando llegan, llegan. Y creo que hay tormentas que van avisando cuando llegan, como esta tercera ola, tú sabes, el reinicio de tormentas que se vienen, pero nadie está preparado para enfrentarlas. Nadie está preparado para enfrentarlas, porque la mayoría de las tempestades son destructivas. No les voy a pedir que repitan conmigo eso, pero quiero que lo reciban en este momento y lo entendamos. La mayoría de las tempestades son destructivas. Destruyen todo a su paso. No hay nada que pueda permanecer de pie al paso de una tormenta de la magnitud de la que habla la palabra. Nada permanece de pie. Y no hay poder humano que pueda detenerla. No hay. Por lo menos eso fue lo que pasó, lo que nos indica la palabra en este pasaje. Claro, a menos que esté Jesús, a menos que esté el Señor. Porque poder humano no hay para detener las tempestades cuando llegan de pronto. Los estudios bíblicos nos enseñan, nos muestran a través de la palabra que este viaje que emprendieron para pasar al otro lado, lo emprendieron de una manera tranquila. Era una noche tranquila, hasta estrellada seguramente, llena de estrellas. Era un viaje tranquilo como muchos de los cuales seguramente habrán hecho Jesús con sus discípulos. Era de noche. La calma de los vientos, según los expertos pescadores que estaban en la barca, Pedro y compañía, eran expertos en pesca. Ellos decían que los vientos eran favorables, no hay problema, ningún problema. Entonces comenzaron la travesía hacia llegar a la otra orilla. Recuerden que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción del Señor a sus discípulos. Y comenzaron la travesía al otro lado. Y probablemente en esa travesía los discípulos iban platicando y comentando, porque había sido un día duro, un día difícil, un día complicado, casi prácticamente sin comer, pero donde habían visto milagros, prodigios, señales de parte del Señor. Estaban con Él, acompañaban a Jesús. Llegó la noche y estaban agotados. Jesús les dijo: listo, pasemos al otro lado. Pero en esta ocasión, a diferencia del pasaje, del mensaje que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Donde Él los manda a la otra orilla y después Él llega con ellos, hacia ellos caminando. A diferencia de esa vez, Él va con ellos.
Él inicia el viaje con ellos. Y seguramente los discípulos iban platicando en el transcurso de ir atravesando el mar de Galilea, en esa noche estrellada y de vientos favorables. ¿Cómo ves? No, hombre, no, está como que cuando la señora, ¿te acuerdas la señora que estaba de rojo? Pedro, no, hombre. Oye, Andrés, tú me dijiste, ¿te acuerdas que me dijiste? Cuando hice así, vi al maestro y estaba, ¿me entiendes? Estaban platicando. Cuando de pronto, diga conmigo, de pronto, dice la palabra, pero apareció, empezaron unos vientos. Pero antes de los vientos, déjenme decirles que Jesús estaba dormido en la popa. Y para los que todavía tienen duda de la humanidad de Jesús, veámoslo dormido en la popa, exhausto, cansado, fatigado por todo el día, dormido. ¿Qué fue lo que sucedió en el mar de Galilea? Que algo interrumpió el descanso de Jesús y la tranquilidad de los discípulos. Algo interrumpió. De pronto, ¡pah! Una violenta tormenta se desató en el mar de Galilea, en ese momento, en esa noche estrellada, en esa noche de vientos favorables. De pronto, ¡boom! Y puso a los discípulos al borde de un ataque de nervios. Pobres. Estaban desesperados porque dice la palabra que el agua anegaba la barca. Y habían olas hasta de 6 metros. Pero yo te voy a decir una cosa, iglesia, escucha esto. Jesús no solo calmará la tempestad, le estoy diciendo el final. Muchos dicen, no me cuentes el final. Jesús no solamente calmará la tempestad, sino calmará también a estos atribulados discípulos. Los tranquilizará también. Por eso escucha algo. Jesús no solo es una garantía para atravesar cualquier tipo de tempestad en tu vida, sino Él es el sostén de tu corazón para darte la paz que tú necesitas. Y que tú puedas tener la fuerza y la fortaleza para atravesar cualquier tipo de tempestad. Él es el que se acerca cuando hay una tempestad que nos asusta. Él es el que se acerca a nosotros, porque Él sabe, Él ve, Él observa, se acerca a nosotros para calmar nuestros temores, de modo que lleguemos en paz a la otra orilla, que lleguemos tranquilos a la otra orilla. Este es el mensaje de hoy. Muchas veces el Señor nos ha dicho, pasemos a la otra orilla, pero nosotros, como estamos absortos escuchando al mundo, no lo oímos. Para mí, una reflexión muy personal, parafraseando la palabra con una reflexión personal, pasemos a la otra orilla es voltea la hoja. Ya, voltea la hoja. Deja atrás lo que es atrás. Vamos a cambiar de aires. Deja el pasado en el pasado. Hay quienes Jesús le dice, pasemos al otro lado, y le dice, no voltees la hoja, arráncala. Arráncala. Por eso Jesús, sabiendo que están cansados, fatigados, quizás sin comer,
les dijo: pasemos al otro lado. Pero Él quiere que lleguemos al otro lado en paz, tranquilos, pasemos lo que estemos pasando. Escucha, en el versículo 37 de Marcos 4, nos dice que esa tormenta fue repentina. Hay tormentas repentinas que interrumpen la paz de tu vida, la paz de tu casa, la paz de tu matrimonio, la paz de tu corazón. Las tormentas de pronto llegan. Hay algunas que se anuncian. De pronto empieza un trueno por acá, un relámpago por acá, y uno dice: madre, eso fue un trueno, ¿eh? Sí. Guay, eso fue un relámpago. Sí. Casi siempre después del relámpago viene el trueno. Y de pronto uno piensa: wow, va a llover. Wow. Mira la lluvia que se viene. ¿Alguien ha dicho eso? Wow, mira qué negro está el cielo. Mira la lluvia. Pero hay tempestades que no se anuncian. Llegan de repente, llegan repentinamente. Y cuando llegan así te quitan la paz. Cuando llegan así cambian tu vida, cambian tu agenda, cambian tus proyectos, cambian lo que tú pensabas, transforman tus anhelos, los modifican. Por eso las tormentas de este tipo eran muy comunes regresando al mar de Galilea. En el mar de Galilea eran muy comunes este tipo de tormentas repentinas, porque de acuerdo a la situación geográfica en donde está el mar de Galilea, el mar de Galilea es que el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas. Entonces es una olla. Es muy fácil que se generen vientos repentinos que provocan tormentas. Y fue lo que pasó esa noche. Esas condiciones en esa situación geográfica provocan repentinos vientos, tempestades casi instantáneas. Provocan olas de más de 6 metros. Así que el mar puede estar tranquilo en un momento y embravecido en el siguiente momento. Pero se dice que curiosamente estas tormentas no ocurren en la noche en el mar de Galilea. En la noche es improbable, es poco probable que ocurran. Entonces los discípulos no esperaban una tormenta a esa hora de la noche. No lo esperaban. ¿Y acaso no sucede así en la vida? ¿Acaso no sucede así? ¿Acaso de pronto cuando tú sales a la vida todas las mañanas y tú dices: pues me va a ir bien? O de repente tú puedes pensar: ¿qué puede salir mal? Si todo está bajo control, ¿qué puede salir mal? Y de pronto, ¡pum! ¡Pah! Empezó algo repentino. ¿Qué te quiero decir con esto? Las tempestades que llegan repentinamente no avisan. Y lo que quiere el Señor decirnos, una de las cosas que quiere el Señor decirnos hoy, es que Él quiere que siempre, diga conmigo siempre, que siempre estemos preparados. Preparados. Aquí el chiste no es que yo les diga que estemos preparados, sino que les diga el cómo podemos prepararnos. Y eso estamos viendo ahorita. No coman ansias. Hacia ahí vamos. Cómo prepararnos para cuando llegan a nuestra vida ese tipo de tempestades. Puede ser que tengas un día en tu caminar tranquilo, todo sereno en tu día,
pero luego en un instante estás luchando por tu vida o por la vida de otro, por la vida de alguien. En un momento puedes estar disfrutando de buen tiempo y el siguiente te encuentras en medio de una terrible tormenta. ¿Hola? No sé, una llamada telefónica, una noticia del periódico, un WhatsApp, un mensaje, una visita al médico. Ya tu vida cambió. Y ya tu vida cambió todo. En tu vida cambió todo. Por eso hoy en día un consejo personal que yo te doy, yo puedo dar consejo, el Señor es el que da instrucciones, Él es el que da una orden. Yo te puedo dar un consejo a ti que me estás escuchando y viendo, y a ti que estás aquí. Hoy en día es una irresponsabilidad no tener a Cristo en tu barca. Hoy en día es una irresponsabilidad que por tus emociones disparadas de sensibilidad tengas pleito, problema, fricción con otra gente más, con los que te rodean. Porque repentinamente puede venir una tempestad a tu vida. Y una de las cosas que tiene mucho valor, primeramente, para Dios, es tu relación con Él. Y tu relación con tu familia, con los que están contigo, con tu primer círculo, con los tuyos. Necesitamos estar bien, necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos, porque juntos y unidos podemos resistir más las tempestades que llegan a casa o que llegan a nuestra vida. Y juntos tomados de la mano de Dios. Dice en el versículo 37 mismo que era una tormenta implacable. Habla de una gran tormenta, Marcos. Dice que la tormenta asaltó la pequeña barca, la pequeña embarcación, y habla sobre una gran tormenta. ¿Y qué significa una gran tormenta? Una super tormenta, una fuerte tormenta, una grande tormenta, una tormenta poderosa. Se refiere a una tormenta de extraordinarias dimensiones, feroz, una tempestad feroz. Y Mateo dice que seguramente estaba allá, dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mateo 8:24, para los que anotan, Mateo 8:24, que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Wow. Voy a bajar. Cubrían la barca. Hay veces que tienes un problema de tal dimensión que no le encuentras pies ni cabezas, que no le encuentras solución, que tú mismo puedes decir: es que no sé por dónde podría venir una solución, pero esa solución existe. Los discípulos, dice Mateo, que las olas cubrían la barca. ¿Se imaginan los pensamientos que tenían en ese momento los discípulos? Vamos a morir, porque hay olas monstruosas de 6 metros, donde la pequeña embarcación desaparece y vuelve a aparecer y se vuelve zarandeado por las olas y la tempestad. Y de pronto así nos sentimos. Sentimos que nuestro matrimonio está empezando a hacer olas, que se lo va a tragar las circunstancias, que nuestra vida personal va a ser tragada por esas circunstancias, por esa tempestad.
Pero existe un Salvador. Uno. Solo uno. En tu vida, en la nuestra, uno nada más ante cualquier circunstancia. Pero a veces escogemos otro tipo de salvadores. Y al mejor, al único, al suficiente y al más grande lo dejamos a un lado. También hay que decir que la tempestad de la que habla este texto en referencia habla de un levantamiento violento como un terremoto. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Escucha, ¿qué hay detrás de todo esto? Presta atención, que las tormentas soplan sin avisar y aumentan en su intensidad, pareciendo que jamás se van a terminar. Eso es lo que nos dicen las tormentas. Hoy quizás tú estás pasando una tempestad que tú estás diciendo, no creo que eso se termine pronto. Y mientras vamos a sufrir las consecuencias, es muy probable que hoy mismo tú estás pensando eso. Esta tormenta que pegaba en el mar de Galilea era una tormenta inusual. ¿De dónde vino esta inusual tormenta? ¿De dónde vino? Y lo primero que pensamos es que pudo ser algo natural. Después de todo, el mar de Galilea era susceptible, era proclive, era favorable para que se pueda dar algo así, tormentas de esa naturaleza. Así que el comentario de los discípulos seguramente fue el mismo. Oye, ¿qué pasó? ¿De dónde vino esto? Porque era muy extraño una tormenta por la noche en ese lugar. Entonces hay que decir que esa tormenta fue algo sobrenatural. Esa tormenta fue algo sobrenatural, como puede pasar en nuestras vidas, que no hay una lógica por el cual uno dice, pero ¿en qué momento empecé a pasar esto? Tormenta sobrenatural, inusual. ¿En qué momento me empecé a sentir así? ¿En qué momento empezó a hacer agua esto? ¿En qué momento nos empezamos a derretir como familia, como matrimonio, como persona? Déjenme mostrarles esto. Por un lado pudo ser que Dios mismo provocó esta tormenta para que los hombres aprendieran una lección de fe, para que estos hombres aprendan una lección de fe. Pero también Satanás pudo haber enviado esta tormenta para matar a Jesús. No sería la primera vez. Satanás quiso matar a Jesús desde que nació en Belén. Y digo esto porque Jesús, cuando dijo callad, dice la palabra que él mencionó un término, reprendió. Cuando Jesús dijo calla y enmudece, en el versículo 39 de Marcos 4, calla y enmudece, cuando calmó la tormenta Jesús, usó un término que también usó en otro pasaje. Vean, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Reprendió. Ahora les invito a ir a Marcos 1:25. Por eso digo que también usó el mismo término Jesús hablando de Satanás. Marcos 1:25 dice, pero Jesús ¿qué? ¿Pero Jesús qué? Le reprendió diciendo,
cállate y sal de él. Las mismas palabras, los mismos términos que usó para reprender al mar y a los vientos. Usó lo mismo para reprender a un demonio. O sea, estaba entonces reprendiendo a un demonio al decir calla y enmudece. Sacó a un demonio, reprendió a un demonio, cayó a un demonio. ¿Pudo esa tormenta ser provocada por Satanás para destruir a Jesús? Claro que sí pudo ser. Sí. Así que las tormentas de la vida pueden venir por nosotros mismos, puede venir por el Señor o por Satanás. Hola, allá quedan en casa. Ay, pastor, ¿para qué nos dice esto? Pero no importa la fuente, no importa por quien venga en este caso, no importa la fuente, el origen. Lo que sí importa es que quién está con nosotros en la tormenta. Eso es lo que importa. ¿Quién está con nosotros en la tormenta de nuestra vida? ¿Quién es el que está en la barca de tu corazón? Eso es lo más importante. Hay tormentas que inundan nuestra vida de fatalidad. Me imagino a los discípulos empapados de agua en medio de extrañas circunstancias. Sus cuerpos estaban cansados de remar. Es que escucha, la fuerza humana es muy débil contra el poder de la tempestad. Es muy débil. Lo dijo Pablo, la carne es débil. Tú puedes estar aquí hoy, sí, firme, pero al rato pierdes el control. Al rato en casa pierdes los estribos. Al rato te ganan las emociones. Al rato dices, es que no sé qué me pasó. Al rato haces o dices cosas que después te vas a arrepentir. O escribes, ahora es escribir o postear. Ten cuidado. Todavía cuando posteas te puedes arrepentir y quitarlo, eliminarlo, si es que nadie lo vio. Pero lo que sale de tu boca, tus dichos, tu boca dirige tu vida. De lo que tú dices, por lo que tú dices, de eso te sacias. Dice la palabra. Nuestra boca dirige nuestra vida. Las tormentas inundan nuestro corazón de fatalidad. La fuerza humana es muy débil ante cualquier tempestad. La voluntad humana, y aquella era una tormenta real. No había que fingir nada acerca de la tormenta, era real, ahí estaba. Cuando llega una tormenta, achica nuestro mundo. Cuando llega una tempestad, achica nuestro mundo, se cae nuestro mundo. Se nos cae el mundo. Quedamos a expensas de la tormenta, de las pruebas. Y cuando las pruebas vienen, golpean nuestra vida, nos quebrantan, nos maltratan, nos entristece, nos hiere, nos hunde. Las tormentas que llegan a nuestra vida nos hunden y quiere hundirnos con todo de hijos. Quiere hundirnos con todo y proyectos. Quiere hundirnos con todo lo que nuestros anhelos. Algunas tormentas son tan grandes que ya las fuerzas no nos dan. Todo parece agolparse sobre nuestra vida y que esto no va a terminar. Esta tormenta dice en el versículo 38 de Marcos 4 que hizo que dudaran los discípulos cuando están viendo a Jesús. Los discípulos veían a Jesús, lo tocaban, lo veían bostezar, lo veían rascarse. Y dudaron de él.
cuánti más nosotros. Hola. Hay que notar, hay que observar que en esta tormenta, logró varios objetivos. Debilitar la fe, la fuerza y la voluntad física de los discípulos, la voluntad moral de los discípulos. Los hizo dudar al grado de llegar a exclamar: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A tal grado de reclamarle a Jesús. Ellos habían visto al Maestro hacer milagros, hacer prodigios y señales como tú lo has visto, como nosotros lo hemos visto, pero nos olvidamos de Él. Y ahora se encuentran en una tremenda tormenta y tienen miedo. Hay miedo. Pero ¿por qué ellos llegaron hasta ese momento de pánico colectivo como hay mucha gente hoy? Es que se olvidaron de que ahí estaba el Maestro. Se olvidaron que ahí, con ellos, estaba el Salvador. Y se enfocaron en el problema. Si tu atención está en el problema, quitas tus ojos del Señor. Y el Señor esta tarde te quiere decir también, entre otras cosas, que no quites tus ojos de Él. Por más movimientos telúricos que tenga una tormenta en tu vida, no quites los ojos de Él. Comenzaron a haber grandes olas, gran viento fuerte, como le pasó a Pedro cuando le quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Por eso la debilidad, la debilitada fe de los discípulos se parecen a la débil fe de los discípulos actuales. Hay mucha gente que habla de Jesús, pero no lo ve. Hay mucha gente que lo tiene, pero no lo toma en cuenta. Se parece a los discípulos de este tiempo. En muchas ocasiones nosotros le reclamamos al Señor. Han sido muchas las ocasiones en que le reclamamos al Señor que si no tiene cuidado de nosotros. Por eso la tormenta permitió medir su fe a ellos. La tormenta te permite que tú midas tu fe. Las tormentas y las tempestades, como dijimos la otra vez, no hacen el carácter de un hombre o de una mujer, no forman el carácter. Las tormentas y las tempestades no forman el carácter de nadie, delatan el carácter que tienen. Las tempestades delatan lo que tienes dentro, tu falta de fe, tu carácter horrible. Nosotros también le reclamamos a Él. Mira qué contraste, ¿no? Mientras los discípulos estaban aterrorizados, Jesús estaba durmiendo plácidamente, profundamente. Lo que para los discípulos era algo que los aterrorizaba, para Jesús era un vaivén que lo adormecía. Por eso la Biblia nos enseña que el miedo se apoderó del grupo. El temor de morir les provocó un pánico colectivo, como mucha gente hoy. Mucha gente hoy grita: vamos a morir. Hicieron bien después en despertar a Jesús. En despertarlo, hicieron bien. Pero el motivo por el cual lo despertaron, ese es un motivo incorrecto, como vimos la otra vez. Ese es un motivo incorrecto. Hay que acudir a Él, pero llenos de fe. Hay que acudir a Jesús, pero llenos de fe. Dice la palabra que los discípulos se sintieron solos. Se sintieron solos. Hay mucha gente que hoy se siente sola. ¿Y saben por qué se siente sola? ¿Sabes por qué esa sensibilidad, ese sentimiento de soledad?
porque no tienes la costumbre de buscar al Maestro. Lo buscas solamente para poner filosofías en redes sociales, pero no de corazón. Solamente para que los demás puedan decir: ay, qué lindo, qué linda, ay, pobrecito. Pero no lo estás buscando de corazón, y por eso te sientes sola, y por eso te sientes solo. Por eso el sentimiento de soledad, porque al Maestro hay que buscarlo de corazón, lleno de fe. No buscar culpables, no ser víctima. Manny me llamó. Yo esperaba un mensajito. Eso hacen las tormentas. Eso hacen las tempestades. Si Jesús duerme, escucha, si Jesús duerme en medio de tu tempestad, es porque Él sabe que no te vas a ahogar. Otra vez, si Jesús duerme en medio de tu tempestad, es porque Él sabe que no te vas a ahogar. Y te pide que tengas calma y que mantengas tu fe. Que tengas calma y que mantengas tu fe. Dale un aplauso al Rey. Es aquí cuando debemos de recordar que si los tiempos son difíciles, escúchame, que si los tiempos son difíciles, se nos hacen difíciles, Cristo sí está comprometido con nosotros, Él sí. Nosotros no. No. Yo entre ayer y hoy he visto y he comprobado que hay gente sin compromiso. Aparentemente sí, pero no. Eso no es verdad. Se nota cuando una gente está comprometida, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, se nota. Él sí está comprometido al 103 millones con nosotros. Él sí. ¿Le era indiferente al Señor la tormenta? No le era indiferente. No. Pero Cristo estaba ahí esperando que sus discípulos confiaran en Él. El Señor estaba esperando que sus hijos confiaran en Él. El Señor está esperando que tú confíes en Él. Que tú confíes que Él, en esta tribulación que estás pasando, confíes que Él está. Que Él está. Que Él nunca te va a dejar solo. Que nunca los va a dejar solos. Jamás. Que aún en medio de la prueba y de la tempestad tienes que gozarte en su conexión y en su gozo, en su presencia. Aún en medio de la tempestad, más aún en medio de la tempestad. Por eso hay tormentas que traen lecciones renovadoras. Hola, hay tormentas que traen lecciones a la vida de uno. Las tormentas pasan rápido, dice en el versículo 39 también en la parte final. Pasan rápido las tormentas. La historia de esta tormenta nos revela una verdad muy útil para hoy. Las tormentas no duran para siempre. Las tormentas no duran para siempre. En algunas partes de México y del mundo, como el mar de Galilea, una tormenta viene, desata su furia y después, ¡pum!, desaparecen, de pronto desaparecen. Por eso las tempestades a veces cuando ya pasan dejan mensaje, cuando ya pasan dejan lecciones de vida y de propósito. Hace poco unos grandes amigos míos me dijeron y me dio una lección tremenda por la ausencia de un miembro de la familia que se fue a la presencia del Señor. Y me dijo: Fer, siento en mi corazón en paz y se está llenando de gozo. Esas son lecciones con tempestades fuertes. Hay un mensaje que quiero decirte a ti. El Señor me lo puso hoy en la mañana. Un mensaje para ti, y no sé para quién es de aquí o para quién es de allá. Los finales
Escucha, los finales y los grandes comienzos vienen juntos. Otra vez, los finales y los grandes comienzos vienen juntos. Para que haya un gran comienzo, oh Señor, otra vez, préstame atención. Yo no sé para quién es esto, pero lo siento muy fuerte en mi corazón. Los finales y los grandes comienzos van juntos. Para que haya un gran comienzo, algo tiene que terminar como sea. Para que haya un gran comienzo, algo tiene que terminar ya, como sea. Esa es una lección de tempestad. Esa es una lección de tempestad con propósito. Si es para ti, gloria a Dios. Si es para uno de aquí, para alguien de acá, bendito Dios. Hay algo que está estorbando, algo que tú le llamas bueno, pero está estorbando lo perfecto de Dios. Está estorbando lo correcto de Dios, lo que Él te dice que es correcto. Y tú le llamas bueno, porque lo bueno y lo correcto no son iguales. No es lo mismo. De verdad que si bien es cierto que muchas de estas tormentas dejan destrucción a su paso, al final todo vuelve a la calma y deja su lección. Una tempestad viene, desata su furia y deja la lección que Dios necesita que tú tengas, que tú sepas. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 4, 17, 18, 2 de Corintios 4, 17, 18, dice Pablo que las tribulaciones, las tempestades son leves, son momentáneas. 2 de Corintios 4, del 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Y en el caso que nos asiste, en este caso, los discípulos sí hicieron bien en despertar a Jesús. No fueron los motivos correctos, pero hicieron bien en despertarlo, porque Él es el Señor soberano. Ya estoy concluyendo con esto. Estoy terminando. Hicieron bien en despertarlo porque Él es el Señor. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede salvar tu matrimonio. Él es el único que puede salvar tu familia. Él es el único que puede salvarte de esa situación que estás atravesando. Él es el único. Él es el único y soberano, y Él pone el control a lo repentino que te llegó. Él sabe poner el control a aquello repentino que te está asustando hoy, que está quitando tu paz. Dice el verso 41. Él es el único que lo puede hacer. Sabes, y al oír su autoridad, los discípulos se sintieron abrumados por lo que habían visto. Ahora su temor y miedo se convirtió en un temor reverencial hacia el Señor. Habían visto a Jesús con una palabra. Habían visto a Jesús que con una palabra el viento y las olas le obedecieron, con una palabra. Y supieron en ese momento que Él puede reprender a la tempestad. Ahí se dieron cuenta que Él puede reprender a la tempestad que hoy está ahogando tu vida y traer la calma y la paz que tú necesitas en eso que está fuera de control. Porque el barco que lleva la salvación al mundo no se puede hundir. Escucha, no se puede hundir. Cuando Él te dice, cuando Él te ha dicho pasemos al otro lado, hay que obedecer. Recuerda, una obediencia retrasada es desobediencia. Si Él te está diciendo hoy pasemos al otro lado, hazlo. Pero solo que Él no nos va a decir qué hay entre
entre donde estás y pasar al otro lado. Él no nos lo va a decir. Él sabía que venía una tormenta, pero no se lo dijo a sus discípulos. Él sabía que cuando Él decía pasemos al otro lado, Él sabía que venía una tormenta antes de llegar al otro lado. Pero si se los hubiera dicho, los discípulos se hubieran rajado por la debilidad humana. El Señor no te dice lo que viene. Lo que sí te dice es que donde te está diciendo que vayas y lo que te está diciendo que hagas, Él te va a acompañar. Él te va a acompañar. Y no hay tormenta ni tempestad que pueda hundir la barca de tu vida si Él está. No hay ninguna tormenta que pueda contra los propósitos de Dios. Y si Él dijo pasemos al otro lado, iban a llegar al otro lado. Los discípulos aprendieron la lección de credulidad que hoy nos hace falta a muchos de nosotros. Sí es cierto que su fe fue sometida a una gran prueba. Y al final tuvieron que preguntarse entre ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 41. ¿Quién es este? Espera. Estaban con Él, con el Maestro. Sus ojos veían al Maestro, sus manos lo tocaban. Y hasta ese momento dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen con una palabra? ¿Quién es? Escucha, es el mismo que hoy está en tu barca, el mismo con ese mismo poder que está contigo en esa situación. Él es el que hoy te dice: salte de ti misma y déjame entrar a mí. Salte de ti y deja que yo sea por ti. Ya no vivas tú y déjame vivir a mí en ti, para que yo pueda sosegar, callar y enmudecer toda tempestad que esté asustando a tu vida, en tu casa, en tu derredor, en tu corazón. Él es el único que lo puede hacer. Él es el Señor. Y el Señor vive. Él está vivo. Él vive y respira a través de ti, de tu corazón. Ese sentimiento de soledad es un engaño que una tempestad te está dejando, porque no estás sola ni solo, está Él. Y Él dice que si pasaras por ríos no te anegarás, porque Él va contigo. Y si por aguas no te ahogarás, y si por fuego no te quemarás, porque es Él el que está contigo, el que va contigo. Es Él. Por eso no temas ante cualquier tempestad, que no te gane el carácter ni la emoción. Priorízalo en tu vida. Prioriza al Señor. Bueno, ¿y qué es lo que revela todo esto? Que si bien es cierto que las tormentas hunden nuestra embarcación, si es verdad que lastiman nuestra vida y que en muchas ocasiones sentimos que nuestra fe y nuestras fuerzas desmayan, eso es verdad. Hay una palabra que ha sido dada y que sigue vigente y al final se cumplirá. Y es una palabra para ti y para ti este día. Jesús es el Dabar de Dios. Jesús es la palabra del Padre. Es su Dabar. Jesús está en la misma barca que nuestras vidas. Ahí está Él.
Él nos acompaña a la otra orilla donde ya te mandó a ir. ¿De qué he de atemorizarme? ¿De qué he de atemorizarme? ¿De qué? Salmo 27:1. ¿De qué he de atemorizarme si Él va conmigo? No hay tormenta que me asuste si Él va conmigo. Si hay situaciones que te asustan, si hay situaciones que te quitan la paz, si hay situaciones que te preocupan sobremanera, el Señor te dice esta tarde: yo estoy contigo, no te preocupes, porque lo que vendrá será de bendición a tu vida. En el nombre de Jesús. Las tormentas son inevitables y ya estoy concluyendo. Las tormentas son inevitables. El impacto de esta prueba, de esta tormenta, es quitarnos la paz y hacer que se hunda nuestra barca. Satanás odia tu matrimonio, Satanás odia tu hogar, Satanás te odia a ti. Pero hay alguien que te ama por sobre todas las cosas. Hay alguien que es más poderoso porque es el Todopoderoso, y el cual te dice: hijita, hijito, yo voy contigo, porque si yo contigo, ¿quién contra mí? Y si el objetivo de la tormenta es golpearnos hasta el fondo, hasta perder la fe, hasta que se acabe en casa todo, hasta que destruya nuestro hogar, nuestra familia, el Señor está pendiente que eso no suceda. Hay personas que enfrentan solos y casi siempre se hunden, enfrentan solos los problemas. Hay personas que aprovechan su enfermedad para sentirse solos. ¿Sabes? Si aún en medio de tu enfermedad no te conectas con el corazón de Dios, es que algo está pasando en tu corazón. Hay quienes no despiertan al Señor, pero verdaderamente: Señor, aquí estamos, auxílianos, auxílianos, auxílianos. No. Pareciera como que mejor se toman selfie con el Señor a un lado antes de despertarlo, antes de pedirle una real ayuda y decirle: ayúdame, ayúdame. No tengo que postear nada, no tengo que sacar nada en las redes, solamente ayúdame, ayúdame. Necesito tu ayuda, dile: necesito tu ayuda. Díselo con sinceridad. Y cuando hacemos esto, el Señor se levantará y le dirá a tu tormenta, a la tempestad: calla y enmudece. Y va a llegar el momento en que tú vas a decir: wow, ¿qué es esto? Se acabó. Al día siguiente los enemigos que tenías ya no están. Y el resultado de esto será que después que pase, después del final de la prueba, vendrá una gran bonanza. Sea la prueba el tamaño que tenga, vendrá la bonanza a tu corazón. Y Él volverá a hacer ríos en el sequedal de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Por eso, amados, el Señor no nos dejará morir. El Señor no nos dejará solos. Es cierto que nuestra vida terrenal es temporal porque tenemos una vida eterna, pero no es cuando la tempestad quiera destruirnos. No es cuando la tempestad quiera, sino cuando el Señor decida llevarnos, cuando Él lo decida. Pero antes hay una misión que debemos de cumplir con valentía, con compromiso verdadero, con amor verdadero. Hay un hermoso propósito en lo cual
el Señor se quiere manifestar en lo que estás viviendo hoy. Hay un hermoso propósito de parte de Dios en lo que tú estás viviendo hoy, en lo que tú estás viviendo hoy. Hay un propósito en medio de la prueba. Y el Señor te lo va a mostrar. El Señor te lo va a mostrar. El Señor te va a revelar cuál es ese propósito si tú lo permites. Si tú le tocas, si tú le llamas, si tú lo despiertas. Dios no puede estar si tú no le abres la puerta. Estoy a la puerta y llamo. El que me escuche y abre la puerta, yo entraré en él, dice. Dios nos pide conectarnos a Él y disfrutar el camino. Dios nos pide conectarnos a Él y disfrutar el camino. Por eso el barco que lleva la salvación no puede hundirse. Y toda tempestad que hoy esté azotando la barca de tu vida es reprendida hoy por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, ahí donde estás y aquí, cierra tus ojos. Papá, yo declaro en el nombre de Jesús que estás tú mandando bonanza a cada corazón, a cada tempestad que se desató en las vidas de cada familia en esta iglesia y en aquellos que están conectados. Porque tenemos el corazón conectado al tuyo, Dios. Te pedimos perdón si de pronto nos hemos olvidado de despertarte, nos hemos olvidado de llamarte, nos hemos olvidado de intimar verdadera y sinceramente contigo. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, por buscarme más llamar la atención que llamar tu atención. Perdónanos por querer buscar más la atención de los demás que tu atención. Perdónanos. Derrama sobre nosotros, sobre cada una de las familias allá y aquí. Derrama sobre cada uno de ellos tu paz, la bonanza, la quietud de tu gozo y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Da un aplauso al Rey. Quiero decirles que aunque este sea el penúltimo domingo presencial, nos vamos a gozar el próximo domingo de manera presencial y de manera online. Y desde hoy el Señor me está poniendo algo. Conéctate a mi corazón. Algo para decirte, conéctate a mi corazón. Porque tengo grandes cosas preparadas para ti. Tengo grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Wow.